Bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo titulado La mujer en el campo de la inteligencia humana, innovación docente con perspectiva de género. Este trabajo lo hemos realizado la profesora María Soledad Beato y yo, Mar Suárez, en el marco de un proyecto de innovación docente de este curso 2022-2023 que ha sido financiado por la Universidad de Salamanca. Me gustaría comenzar mencionando que un estereotipo de género bien documentado en la literatura es la creencia de que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Aunque está demostrado que este estereotipo de género no se ajusta a la realidad, estudios previos han observado que influye en los intereses de menores de tan solo 7 años. Además, parece ser uno de los motivos por los cuales las mujeres están menos representadas en la ciencia. De manera general, este proyecto de innovación contribuirá a la consecución de uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, concretamente el objetivo número 5, el cual pretende conseguir el logro de la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. A este respecto, la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que además es uno de los elementos esenciales para poder construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Más concretamente, el proyecto pretende visibilizar a la mujer a través de una adaptación con perspectiva de género en la docencia de la asignatura de Inteligencia Humana del grado en Psicología. Para ello hemos fijado los objetivos específicos que aparecen en pantalla. En primer lugar, revisar y actualizar los materiales proporcionados a los estudiantes para visibilizar a la mujer en la ciencia, evaluar las actitudes hacia la igualdad de género de los estudiantes, diseñar nuevas actividades prácticas en la asignatura para visibilizar a la mujer, concretamente en el campo de la inteligencia humana, analizar los estereotipos de género asociados a la inteligencia a través de contenidos audiovisuales frecuentemente consumidos por los estudiantes, y por último, fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes de la asignatura. En este proyecto participaron 103 estudiantes, de los cuales 80 eran mujeres, que estaban matriculados en la asignatura de Inteligencia Humana, asignatura que es de cuarto curso del grado en Psicología de la Universidad de Salamanca. El cronograma que hemos seguido a lo largo del proyecto es el que se muestra en pantalla. Los primeros meses del curso nos dedicamos a preparar los materiales docentes y las actividades para poder desarrollarlas entre los meses de febrero y mayo de 2023. Además, al comienzo y al final de la asignatura, se les pasó un cuestionario para evaluar las actitudes hacia los roles de género. Y durante los meses de marzo, abril y mayo, llevamos a cabo 3 actividades específicas que detallaré a continuación. Concretamente, el primer paso durante los primeros meses del curso académico se revisaron y actualizaron los materiales docentes utilizados durante las clases de la asignatura de Inteligencia Humana, teniendo en cuenta principalmente 3 cuestiones. Usar un lenguaje no sexista, siguiendo las recomendaciones de la guía lingüística que tenemos de la Guía de Igualdad de la Universidad de Salamanca. También incorporar ejemplos inclusivos en los contenidos impartidos e incluir criterios de reconocimiento a las contribuciones de las mujeres en la disciplina de inteligencia humana, visibilizando sus nombres y apellidos, como se puede observar en la imagen que tienen en pantalla. También aportamos evidencia científica sobre aspectos relacionados con la inteligencia humana y el género, así como ejemplos de mujeres con superdotación reconocidas internacionalmente. Como mencioné anteriormente, tanto al comienzo como al final de la asignatura se evaluaron las actitudes hacia los roles de género de los estudiantes, y esto se hizo utilizando la Gender Role Attitude Scale. Esta escala está compuesta por 20 ítems que conforman 3 dimensiones: la familiar, la social y la relativa al empleo. Los datos de esta escala fueron recogidos mediante Qualtrics. Respecto a las actividades desarrolladas durante el transcurso de la asignatura, se realizaron 3 prácticas diseñadas íntegramente para este proyecto. La práctica 1 fue titulada Mujer y Ciencia en el ámbito de la psicología. La práctica 2, Inteligencia humana y género en el cine, realidad o ficción. Y por último, la práctica 3, ¿dónde están las mujeres superdotadas? En primer lugar, para visibilizar a la mujer en la ciencia, concretamente en el ámbito de la psicología, los estudiantes debían seleccionar un artículo científico reciente
que tratase algún tema relacionado con la asignatura de inteligencia humana y que además estuviese publicado en una revista de prestigio. Asimismo, le propusimos a los estudiantes que seleccionaran un artículo cuya primera autora fuera una mujer. De esta manera pretendíamos visibilizar a la mujer en la ciencia y que los estudiantes experimentaran hasta qué punto es fácil o no encontrar publicaciones dirigidas por mujeres. La segunda práctica sobre inteligencia humana y género en el cine se llevó a cabo en el contexto de la invisibilización de la mujer que se hace patente en el séptimo arte, el cual no deja de ser un reflejo de nuestra sociedad. Esta realidad, junto con los estereotipos de género asociados a la inteligencia, crean un escenario perfecto para que los estudiantes reflexionen sobre qué materiales audiovisuales están consumiendo y si aquello que ven es realidad o ficción. En la primera parte de esta práctica, los estudiantes debían hacer un trabajo autónomo en el que buscaban 3 películas o series que abordaban algún aspecto relacionado con la inteligencia humana y contestaban una serie de preguntas desde información descriptiva sobre el material audiovisual hasta aspectos relacionados con los estereotipos de género y la función que transmite esa película o serie sobre la inteligencia. La recogida de estos datos fue informatizada, se hizo mediante un cuestionario online para estandarizar la información solicitada sobre cada película o serie y así también facilitar el procesado y análisis de los datos posteriormente. En la segunda parte de esta práctica se llevó a cabo presencialmente. Lo que se les pedía en esta práctica presencial a los alumnos era que expusieran las conclusiones principales de los materiales analizados. Además, las profesoras también proponían ideas para generar debate y reflexión en el aula. Por último, pasamos a la tercera práctica, que tenía la finalidad de visibilizar a las mujeres superdotadas dentro del tema de las diferencias individuales en inteligencia, que es la superdotación. ¿Hay mujeres brillantes a nivel intelectual? ¿Dónde están? ¿Qué nos dicen las investigaciones? ¿Quiénes son los miembros más destacados de las asociaciones para personas superdotadas? En esta práctica se dieron respuesta a cada una de estas preguntas. Pasando ya a los resultados de este trabajo, vamos a dividirlos en 2 partes. En la primera parte voy a compartir con ustedes los resultados extraídos del análisis sobre las películas respecto a la inteligencia y el género. A partir de las películas seleccionadas por el alumnado se puede notar una tendencia que refleja una realidad predominante en la industria cinematográfica en general, y es la falta de representación equitativa de las mujeres en los papeles protagonistas, y en este caso en papeles protagonistas de películas relacionadas con inteligencia humana. Al examinar los datos recopilados por los estudiantes, encontramos que un porcentaje significativamente mayor de personajes protagonistas eran personajes masculinos que personajes femeninos. Esto sugiere que existe una persistente disparidad de género en las representaciones de la inteligencia y la capacidad intelectual en la gran pantalla. En el debate que se generó en clase a este respecto, se puso de manifiesto que al constatar esta tendencia a la predominancia masculina en los personajes protagonistas, algunos estudiantes buscaron deliberadamente alguna película cuya protagonista fuera una mujer. Y a pesar de este intento por igualar los resultados finales son los que observamos en pantalla. De la misma manera que existía una disparidad de género en los personajes protagonistas, también en el resto de los personajes presentes en las películas se observa una diferente representación de los géneros, ya que tan solo el 37,5% de las películas tenía una representación similar de personajes femeninos y masculinos. Otra pregunta que servía para constatar las desigualdades de género era aquella que preguntaba por si los personajes femeninos y masculinos tenían papeles igualmente importantes en las películas. Se confirma de nuevo que los personajes protagonistas y secundarios estaban mayoritariamente representados por hombres, con un 60% de los papeles principales. Durante las discusiones en el aula sobre esta pregunta, los estudiantes se vieron desafiados a cuestionar la representación del género en el cine y analizar cómo las películas pueden perpetuar estereotipos y desigualdades de género.
Además, se dieron cuenta de que las mujeres a menudo son relegadas a roles secundarios y estereotipados, y que sus historias y experiencias no se les da el mismo nivel de importancia que a los personajes femeninos por lo general. En relación con los estereotipos de género, los datos confirman que los personajes femeninos, como se ve en la parte derecha de la pantalla, son los que con más frecuencia rompen con los estereotipos de género. Centrándonos ahora en un aspecto específico de la inteligencia humana, concretamente nos referimos a la superdotación, se puede observar que cuando uno de los personajes presenta superdotación, este es mayoritariamente hombre, con valores próximos al 60% frente al 20% en el caso de las mujeres. Es importante destacar que esta falta de representación de mujeres entre los personajes con superdotación no solo perpetúa los estereotipos de género, sino que también limita el potencial de las mujeres y las niñas para identificarse y sentirse inspiradas por personajes femeninos intelectualmente destacados. Por último, el test de Bechdel es un test sencillo que se popularizó con la finalidad de evaluar la brecha de género en las películas. Evalúa la brecha de género con 3 preguntas muy simples. ¿Hay al menos 2 mujeres con nombre en la película? ¿Estas tienen un diálogo entre ellas? ¿Y ese diálogo o conversación es algo, va sobre algo que no sea nombre? Los resultados del análisis de nuestros estudiantes mostraron que solo la mitad de las películas que analizaron pasaron este test, es decir, cumplían con las 3 condiciones. El 17% de las películas fallaba una de las preguntas, otro 17% de películas fallaba 2, y el último 16% fallaba las 3 preguntas, es decir, no cumplía ninguna de las 3 condiciones. Este test y los datos obtenidos a partir de él generaron un profundo debate en clase entre los estudiantes, ya que se encontraron reflexionando sobre aspectos que suelen pasar desapercibidos en las películas que consumimos. Y fue una experiencia desconcertante para algunos de ellos enfrentarse a la realidad de que muchas de las películas que disfrutan de sus películas favoritas realmente no pasan este test. A partir de este análisis, los estudiantes comenzaron a darse cuenta de cómo la ausencia de diálogos y relaciones entre mujeres en el cine afecta la representación y el empoderamiento femenino. La segunda y última parte de los resultados va sobre los resultados del test de actitudes hacia los roles de género. Nuestro diseño experimental era un diseño pre-post que nos permitió comparar empíricamente las actitudes que presentaban los estudiantes antes de nuestra intervención del paso por la asignatura y después. Esto nos permitió comprobar empíricamente que se produjo un cambio en la función social de las actitudes hacia los roles de género en pro de la igualdad de género. Sin embargo, las puntuaciones antes y después del proyecto fueron similares en el ámbito familiar y de empleo de los roles de género. Además, sistemáticamente observamos que las actitudes de las mujeres respecto a los roles de género van más en línea con la igualdad de género que las actitudes de los hombres, como cabría esperar. Esto se puede ver reflejado en el gráfico que vemos en pantalla, viendo que las mujeres presentan una mayor puntuación en la escala de roles de género, identificando, por tanto, una actitud más en pro de la igualdad de género. Y esto ocurre tanto antes de la intervención como después y en las 3 dimensiones de la escala que utilizamos. Como de conclusión, las actividades implementadas en este proyecto han demostrado ser eficaces para la reflexión sobre la igualdad de género en estudiantes universitarios. Además, gran parte de los materiales audiovisuales consumidos por los estudiantes hemos observado que perpetúan los estereotipos y las desigualdades de género. También hemos observado un cambio de actitudes del estudiantado sobre los roles de género en la función social. Por último, me gustaría destacar que este proyecto resalta la importancia de tratar cuestiones de igualdad de género de forma transversal en la docencia universitaria. Esperamos que este trabajo haya sido de su interés y que les inspire y ayude en futuros trabajos e innovaciones educativas. Si tienes cualquier duda, estaremos encantadas de leerles en comentarios. Muchas gracias por su atención.